cerramos esa parte, porque no es consejería de matrimonio, ni noviazgo, ¿no? Sí, Bien, casi tendríamos... pregunto, pues, pastor. Ah, Pastor, no, una no, consultita. La hermana tendríamos, Rosa va a deberíamos abogar. tener, mira, espérate, deberíamos tener un curso de esto, ¿no? En el seminario. ¿Qué les parece? No sé si motivamos a acá los directivos para que hagan un curso sobre matrimonio, Hay noviazgo. muchos que tenemos dudas, pastor. Ah, ya ves. Sí. Debería ser, debería ver para ver sobre si hay, si pueden tener enamoramiento, noviazgo o los tiempos, Claro, y cómo debe ser la relación de las exacto. hermanas, qué tanto de cercanía pueden tener y todo eso. Sí, Debería claro, todo eso tendría que darse también, ¿no? Y verlo también desde otra perspectiva, ¿no? Que esto es una cosa natural, pues que somos seres humanos, ¿no? Acá no hay tabú, no hay nada que no, que es algo natural. La atracción es algo natural, no es pecado, ¿no? Lo pecaminoso ya cuando uno comienza a la sensación de irse más allá, entonces eso es otra cosa, pero lo cierto es que eso es natural y es así. Una mujer se va a traer a un hombre y un hombre a una mujer. Eso es lo natural, ¿no? Pastor, le quiero comentar algo. Mira, lo que pasa es que yo, como vivo cerca también de algunos hermanos de otra iglesia, y Mm. siempre, bueno, como mi papá ha sido pastor, también era muy conocido. Entonces me tienen mucho cariño y una vez me pidieron apoyo a las 11 de la noche para movilizarle porque una hermana señorita estaba muy mal de salud. Esa señorita se fue a mi casa a pedirme ayuda para movilizarle y a la botica. Y resulta que en el camino, pastor, parece que se ha cruzado con unos hermanos de otra iglesia. Me decía, vete por aquí, métete por allá, embala, embala. Como que andaba con miedo, pero ya luego me enteré que está prohibido en su iglesia que un varón ande con una hermana. Entonces, un Ah, poquito que... Y eso sucedió también al día siguiente, me pidió ayuda que le movilice en la mañana. Y la verdad que peor que detective, tenía que esconderme por otras rutas. Qué feo, de verdad, no me agrada. bueno. Ya, esa es otra cosa. Sí, hay iglesias donde se prohíbe el hecho de andar un muchacho con una chica, ¿no? No pueden andar, ¿no? Porque ya comienzan o piensan de que ahí debe haber alguna cosa por ahí. Entonces, bueno, esa suspicacia, ah, bueno, es lo que las iglesias proponen. Felizmente creo que en la IPCRISTOP no hay ese problema, me parece, ¿no? IPCRISTOP no plantea ese aspecto de poner ahí a sus jóvenes ahí al tanto y ponerles un detective para, ¿no? O un detector de pruebas de emociones o sentimientos, ¿no? Hay eso, ¿ya? En esa libertad, ¿saben qué? Es curioso, no ocurren cosas tan fatales. Sí, ocurre de tanto en tanto que por ahí un muchacho de una pareja, ¿no? Se tiene relaciones y de pronto ella queda embarazada, pero eso es casi escaso, ¿no? O sucede, pero no mucho. En cambio, en iglesias que te prohíben, así como esa que tú estás mencionando, ocurre más, ocurre más. ¿Sabe? Un tiempo cuando la Asamblea de Dios tenía su instituto en el Callao, instituto bíblico que era internado, y venían de provincia todos, ¿no? Ya, ellos tenían la costumbre en esa época, ¿no? Las mujeres se sentaban a un lado y los varones en otro lado. Esa era su norma, ¿no? Como buen pentecostal. Y los que estudiaban también era lo mismo, ¿no? O sea, una sesión, los varones por un lado, las mujeres por otro lado. Nunca se juntaban un hombre y una mujer en la clase, ¿no? Cada uno separado, ¿ya? No podían hablar. Si querían hablar, tenían que pedir permiso a un auxiliar, ¿ya? E ir a una sala especial para conversar. Pero el auxiliar tenía que estar ahí presente, escuchando la conversación. O sea, solas no los dejaban hablar, ¿ya? Solo los días domingos que tenían que ir a las iglesias, ahí tenían interacción, ahí sí le dejaban, ¿no? Ya. Terminaban sus estudios, eran 3 años de estudio. Terminaban sus estudios y luego se casaban. A poquito tiempo se casaban. O sea, ¿cómo habían hecho?
de qué manera, si les impedían, no podían conocerse, ¿ya? Y es que los días domingos que iban a la iglesia, ahí tenían interacción, ahí podían relacionarse y ahí nacieron ciertas amistades que, claro, solamente los fines de semana hablaban, ¿no? Y luego de eso, pues también los enamoramientos, ¿no? Entonces, cuando te prohíben algo, ya es más recurrente, lo haces, ¿no? En cambio, cuando no te prohíben nada, entonces toma las cosas de forma normal, ¿no? Eso es lo que he visto, ¿no? Entonces hay que trabajar esa parte y a ver que hombres y mujeres estamos aquí y no tenemos por qué mirarnos como algo extraño o una atracción de pecaminosidad porque vamos a conversar con una hermana. Eso, inclusive, eso anida en la mente y le pone algo que no es correcto tampoco, ¿no? No es sano, no es sano eso. Sí, hermano Cristian. Sí, pastor, esos temas sabemos que es más que delicados, son temas ya más extensos para hablar en una congregación como ministerio, ¿no? Yo, por ejemplo, como parte de un grupo de liderazgo que estoy llevando en Gracia de Dios, en mi grupo tenemos un libro llamado Esto, no sé si lo logran ver, con el pastor, lo hemos llevado, se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. Es un libro que Ah, sí, tiene, sí, sí, he visto ¿cuántos? eso. Tiene 20 capítulos. Ya, 20 capítulos, eso ya, oye, justo este mes lo estamos por culminar. Estamos juntos jóvenes de 25 hasta, como nos dicen en mi congregación, este ministerio es de 25 hasta que te cases. Te casas y ya te pasas al grupo matrimonial. Ahí yo soy partícipe en ese grupo ahorita, justo liderando también ese ministerio con unos hermanos más que ya somos de diferentes etapas, desde 25, 20, 30 hasta 40, que aún no se han casado, pero estamos liderando ese ministerio. Y sí, es un libro muy, muy bueno, pastor, porque te explica pasos desde cómo llevar primeramente una vida espiritual con el Señor para ser creyente y así cómo transformar tu mente con la pareja o la idónea o el idóneo que vas a estar Ajá, antes del matrimonio y dentro del matrimonio también. Tiene un procedimiento exacto. bonito, pastor, que bueno, es bueno, les recomiendo leer esto. Yo La ya Sí, Cristian, muy bueno, ya comparta. estoy muy por bueno. culminar y terminar, en realidad. Pásame a mi pastor. Muy, muy, Sería bueno, y voy, les ahí creo que propongo, voy a buscar, digo, pastor. ya, no, digo, estoy pensando que hay que promover un curso sobre matrimonio de repente, ¿no? Matrimonio y noviazgo, eso sería bueno. O otro sobre consejería, sobre enamoramiento, ¿no? Porque eso es Ay, ay, normal, ay. ¿no? Podría ser eso, ¿no? Pero a nivel de seminario, Podría a ser. nivel de seminario, no Claro, de ¿ve? iglesia. Yo sé que también la iglesia está bien, pero a nivel también de los... ¿Por Mm. qué? Porque los futuros ministros tienen que manejar este tema para no cometer los errores, eso, ¿no? Saber, saber. De saber, pues, y saber tratar también estos temas, porque a veces somos así empíricos, ¿no? Y seguimos lo que la corriente nos, por ahí nos lleve o de repente hemos visto en tal iglesia y lo aplicamos y no es lo correcto, ¿no? Entonces, en esa área sí, yo veo que nos hemos equivocado mucho, 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 ¿no? Y hay muchos problemas, ¿no? Con jóvenes Pastor, y las pastor, señoritas. Sí, con hermano. lo que decía el extremismo de que tenían que conversar las personas que se deseaban ambos y que Mm. tenía que ver otra persona, ¿no? Y que a veces que tampoco, como dice, ¿no? Persona sola no puede visitar a un chico, ya No, sea de día o de noche, o vamos a decir, o se queda a dormir porque no creo que toda la noche van a estar orando. Entonces, cosas así. claro, Porque en realidad se ve cosas y como creyentes debemos tratar de guardarlos. Como dice Cristian, qué sí, bueno, ¿no? Que en la iglesia estén llevando esos cursos y todo sí, eso. Hoy en día más que hay exacto. tanto, mucho bombardeo de situaciones. Sí, y yo creo que hay que orientar de esa perspectiva, ¿no? Porque sí, uno puede tener una perspectiva. Yo tengo una idea, soy un poquito más abierto en ese aspecto, pero de todas maneras no hay que darle oportunidad, ¿no es cierto? No hay que darnos oportunidad porque el ser humano es así, ¿no?
Eso sí. Bueno, vamos a tener ese espacio de descanso y luego entramos a esto de qué es la salvación en cuanto al aspecto este de la liberación, pero también, no, creo que esta temática ya la hemos planteado, ¿no? Sí, esto sí. Mm, la idea que ya, de todas maneras lo voy a repasar un poquito esto aparte, ya, y vamos a hacer esta tarea aquí de tiempo sobre algunos detalles, esto de, por ejemplo, los 400 años, ¿no? También el hecho de cuál es el, el faraón de la época de Moisés. Ahí tenemos el problema, ustedes saben. ¿Se puede definir quién ha sido el faraón de la época de Moisés? ¿Habrá sido Ramsés? ¿No? ¿Quién es? ¿Tumoxis? Eh, Menectar y no sé qué más. Bueno, en fin, hay que ver entonces esa perspectiva. Vamos a descansar entonces unos 10 minutos, ¿ya? Ay, Cristian, pásame ese libro, hermano. Voy a buscarlo en PPT si es que me lo pasaron mi hermano. Pero sí lo tengo en físico.
Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de esta noche y vamos a continuar con esta tarea. Eh, esta parte deberíamos tomarlo en cuenta desde esta mirada. Cuando hablamos de la salvación, también hablamos como el sentido de nuestra relación con Dios, que es recuperada y que luego Dios nos libra del castigo eterno, que es el más o menos el lenguaje o la proclama que siempre hacemos nosotros, ¿no? Pero ¿en qué sentido podemos hablar de salvación para este caso de Israel, ¿no? Y de hecho que Dios vino a librarlos. Acá se habla de liberación, ¿no? Eh, ya dije por eso en un momento que eso implicaba también am, este, en un cierto sector de la iglesia, especialmente latinoamericana, entonces proponer una salida para librar de la opresión a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces a eso se le llamó entonces teología de la liberación. Que esté o no de acuerdo a algunos, porque eso es otro problema. Cuando salió, claro, costó y se satanizó, pero que hoy los problemas o situaciones no han cambiado, no han variado. Y creo que desde esa mirada hay mucho que hacer todavía en la iglesia, ¿no? Con respecto a este aspecto de mostrar algo que no está en la temática nuestra. Y que me acuerdo de un gran profesor mío, Pedro Torres, cuando hablaba acerca de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? ¿No? O de la dignidad humana. Y la Biblia te habla mucho acerca de eso. Y en este caso, claro, vemos a Israel como un pueblo que estaba esclavizado. No tenía identidad, no tenía identidad, no tenían identidad de pueblo ellos, ¿no? Era un pueblo más allá que ni siquiera estaban pensando, aunque sí sentían el dolor de lo que estaba pasando, que muchos comenzaron a clamar a Dios y Dios es que escuchó ese clamor, ¿no? Pero la mayoría no. Y eso se muestra cuando ya están en el desierto y ellos comienzan a extrañar que en el desierto estaban sufriendo, más bien decir, ¿no? Y que en Egipto estábamos mejor, decían. Y aplicaron eso de que todo tiempo pasado fue mejor. No sé por qué ese refrán siempre lo recordamos cuando no es verdad. Eso de todo tiempo pasado es mejor, se puede aplicar a ciertas cosas, pero no en cuanto a la situación en que estamos con Dios y a veces a la situación social, ¿no? Eso es una verdad. La crisis que vivimos hoy día ya la he visto en años pasados también, mucho. Y yo tengo mucha visión de lo que pasó tiempo, cuando yo era niño, estaba en la época de los 60, la década de 60, y yo era consciente de lo que estaba pasando. Y claro, es que yo vivía ahí nomás, a 2 cuadras del Palacio de Gobierno. Y las cosas que se daban y todo eso, y como mi papá también me llevó en ese aspecto, también tenía un compromiso político y conocí eso de primera mano. Y siempre tuve esas inquietudes, ¿no? Hasta que luego ya conocí al Señor y me dediqué a las cosas del Señor, ¿no? Pero de todas maneras eso vi como que aquí falta algo más, ¿no? Y esto lo muestra el Éxodo. Mira cómo Dios se preocupa de un pueblo, cómo se preocupa de las necesidades de un pueblo, cómo se preocupa de los dolores de un pueblo. Dios está más dolido por lo que pasa en los pueblos de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Y en términos, nosotros predicamos de forma individual, pero, y hablamos de un Salvador personal, pero Dios vino a librar a su pueblo, fíjese, o sea, Dios es un liberador, un Salvador, ¿ya?
comunitario y siempre funciona, siempre es en función a un pueblo. Dice, por ejemplo, por eso en Mateo, ¿no? Tienes que ponerle por nombre, así le dice el ángel a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo. No dice, él salvará a mucha gente, él será el salvador personal. No, yo lucho con eso, o sea, no, sé que este es un elemento evangélico que es muy popular, digamos así, pero que no está en la Biblia, esa idea de Jesús como salvador personal, como salvador individual, y que mi relación con Dios, ¿no? Que está bien esa relación, pero que la individualizamos demasiado, yo y Dios y punto. Y no es Dios y yo y punto, es Dios, yo y mi familia, y mi casa, y mi pueblo, ¿no? Mi nación. Todo está comprometido. Y aquí por eso, en los capítulos 2 1 y 2 dice que Dios ha visto el dolor de su pueblo. Mira, he oído también el clamor de, ¿no? De lo que produce ese sufrimiento ahí, esa esclavitud. Y he conocido la situación de ustedes. ¿Saben? Dios está más preocupado por nuestro país que nosotros mismos. Él siente más dolor de lo que está ocurriendo entre nosotros. Nuestro país está en un momento de crisis muy difícil. Estamos viviendo un momento terrible. Y ya lo tuvimos hace tiempo, años pasados también. En los 30 fue terrible. En los años 20 también terrible. Estoy hablando solamente del siglo XX y el siglo XIX, que no supimos formar ese pueblo o desarrollarlo. Y vino la guerra con Chile, una guerra tonta, estúpida, porque no debimos meternos en una guerra de ese tipo, que destrozó al país. Así que esta nación ha tenido momentos difíciles que no hemos sabido manejar, porque los gobiernos no han sabido manejar, no hemos tenido buenos gobiernos. Si no, seríamos, todos tenemos aquí para surgir, pero estamos mal. Y esto que les estoy diciendo no es política ni nada, por si acaso es parte de la historia, hermanos, que debemos ser conscientes. Y como cristianos también debemos manejar estas cosas. Mira, Dios dice que ha visto el dolor, ha oído el clamor y ha conocido, ha descendido y ha bajado y ha visto lo que está sucediendo. Alguien está clamando, los peruanos estamos clamando así como estos israelitas en Egipto estaban clamando, o nos preocupamos por otras cosas, ¿no? Que a veces somos indiferentes a eso. Pero bueno, capítulo 3 al 11 dice que no solamente sabe y ha conocido, sino dice que he descendido. O sea, he venido a ustedes. Dios preocupado por eso. Él ha venido a librarnos, Él ha venido a salvarnos. Y este hecho de la salvación también tiene que ver con Jesús, ¿no? Jesús también hizo lo mismo, ¿no? Él vino acá y se identificó con nosotros. El hecho que se haya hecho hombre, se haya hecho humano, implica que vino a rescatar al hombre, ¿no? A la humanidad, a nosotros. O sea, nos Señor humillándose Él, haciéndose un hombre común y corriente. ¿M? Yo creo que hay que pensar hoy día en medio de mensajes que te dicen, no, tú eres Jehová Junior, tú eres un Dios pequeño, tú tienes a Dios en tu corazón, tú descubre al Dios que está en tu corazón, tú di la palabra porque la palabra tiene poder, tú eres un pequeño Dios. Tonterías y media y herejías que malogran la iglesia. Felizmente eso no ha llegado a la iglesia presbiteriana, ¿no? No, no ha llegado eso, felizmente. Porque eso de declaro, profetizo que hago esto, lo ato, desato, que no sé cuánto, ¿no? Hago guerra espiritual por aquí, por allá, pero no estamos atacando lo que es concreto, ¿no?
Dios sí lo hace así. Capítulo 2 dice, Dios entonces los libra, pues, y los saca, ¿no? Capítulo 13 al 24 ahí está. Dios sacando a su pueblo. Cuando Dios llevó a Moisés o le dio digamos, el encargo de liberar a su pueblo, Moisés no fue solo. Moisés no estuvo solamente porque Dios le dio un poder, una capacidad, y ahora sí, Moisés, haz todas las maravillas que tú quieras, ¿no? No, él le dijo, yo estaré contigo. Por eso a veces nos preocupamos con eso del nombre, yo soy el que soy. No, él dice, en realidad lo que le dijo, yo estaré contigo, ¿ya? Anda y dile que yo estaré contigo, te manda, porque yo voy a estar contigo. Confía, ¿no? Y no iba a estar al lado, él iba a conducir todo, no era Moisés. Moisés solito no, ni revestido con el poder, no, era Dios mismo acompañando a Moisés, ¿ya? De tal manera que el mismo Señor dijo, tú serás como Dios para tu hermano Aarón. Aarón va a hablar, Aarón es el que se encarga de todo, y tú serás como Dios, le dice. O sea, porque la presencia de Dios estaba ahí, ¿te das cuenta? Entonces, el asunto está en que la compañía de Dios en toda esta tarea es importante. ¿Mm? No era solo. Y Josué también, cuando le encarga, cuando Moisés deja esto y Dios le dice, bueno, Josué va a hacer ahora la tarea de llevar al pueblo hasta Canaán. Josué le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, no voy. Y creo que también en un momento Moisés también le dijo lo mismo. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo siempre. Y eso es que acordado, yo estaré contigo, ¿no? No estarás solo, no estarás solo. Y eso va también para nosotros como iglesia, ¿no? No, Dios no nos deja solos. Aunque su presencia aparentemente no se note, pero Dios es el que conduce a su iglesia. Ahora, ahí viene el otro tema, ¿no? ¿Qué tipo de iglesia también, no? ¿No? Israel no era perfecta, de hecho no lo era. Y las acciones que hacían tampoco eran correctas, pero Dios estuvo ahí con ellos. Así que no es porque tengo que ser santo, tengo que portarme bien bonito para que entonces Dios vaya a actuar. No, Dios actúa ahí. Lo que no hay que permitir es el pecado, claro, eso sí. Pero por lo demás, Dios siempre va a estar guiándose a su iglesia. Y si hubiera pecado, también lo saca, ¿no? Lo borra, lo saca. Va a limpiar a su iglesia, ¿no? Porque está en ese proceso también, ¿no? Y sacarlos de Egipto era eso, limpiarlos de esa contaminación que había producido ese pueblo. Dios también nos ha liberado de esa manera, ¿no? A cada uno de nosotros nos ha liberado para formarnos, integrarnos hacia su pueblo, porque el cristianismo no se vive individualmente, tiene que ver con su pueblo. Y aquí cuando hablamos con su pueblo no es que solamente yo me integre a una iglesia, que eso es la parte visible, sino que mi visión de cristianismo tiene que ver con que soy parte de un pueblo, no soy cristiano solitario. No existe el llanero solitario en la iglesia, ¿ya? Así que también ahí, joven, tú que estás ahí, hermano, todavía soltero, todavía no, y caminas solitariamente, seguramente en algunos momentos, dirás, ¿no? No, tú perteneces al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Eres parte de un pueblo, no estás solo. Pastor, Te debes a Dios y te debes al pueblo de Dios.
Pastor, tengo ¿correcto? una duda, ¿Ah? tengo una duda. A ver, te escucho, Alexander. Bueno, es una pregunta sana, pero que tengo una duda. Si oro por una esposa, ¿yo tengo que esperar al Señor que me lo traiga o también tengo que ser un poco... Ah, bueno, ya eso lo habíamos pasado, ya no estamos ahorita en esto de la liberación, de cómo Dios guía a su pueblo, ¿no? Hacia una libertad, hacia la salvación. Ya me contaste del tema. Pero no, lo otro es, yo creo que ese es un tema de Dios con cada uno, ¿no? Y hay que ser también desde esa perspectiva, no sé si usar uso de discernimiento, sino un criterio, pues, un sentido, criterio, ¿no? ¿Cómo? Un sentido común, por un lado, ¿ya? Y ser también, hacer uso de criterio, ¿ya? Porque discernimiento es eso, ¿no? Reconocer qué es bueno, qué es malo, ¿no? Y, y no necesitas, o sea, esa figura que tú presentas, eso es muy místico, muy místico. Si bien en el Génesis se ve eso cuando Abraham pide a su siervo Eliezer que vaya a, a encontrarle esposa a su hijo, a Isaac, ¿no? Imagínate que hoy día vaya y tu padre dice, bueno, voy a encargarle a un amigo, oye, ¿sabes qué? Búscale una esposa a mi hijo. Te voy a decir, ¿qué? No es práctica nuestra. Eso fue una costumbre ahí en la antigüedad. Así se conseguía esposa. No es que el varón buscaba, no, sino el padre, el familiar, el clan, le buscaba a la esposa. Eso se daba mucho en el Oriente y todavía se da en el Oriente. Yo recuerdo de un pastor, Rabí que Zacarías, un pastor de la herencia que tiene misionera, y nos contó una vez su historia de cómo era la costumbre en su tierra, en la India, ¿ya? Y ella se fue de joven, ¿eh? Se fue a Estados Unidos, ¿no? Estudió ahí y todo, se hizo pastor, ¿ya? Un día trae una noticia, su padre la llama y le dice, vente a la India porque ya tengo tu esposa aquí. Y Zacarías dice, ¿qué? Le dice, papá, yo no te he preguntado sobre si quiero casarme o no, ¿ya? Ya la costumbre de la India ya las había sacado, ¿no? ¿Ya? Pero él cuenta que su hermano sí hizo eso, ¿no? Su hermano que vivía ahí en la India estaba sujeto a esas costumbres y tradiciones que había. Entonces le consiguieron esposa y se casó. Pero él dijo, no, no, yo no. Y no lo hizo, ¿no? Ya había probado el occidente. Entonces, Alexander, en el occidente, no es que Dios te va a sacar o de repente del cielo te va a hacer que baje ella y acá está tu esposa. No, no va a suceder eso. ¿Ya? Vas a tener que buscarla. Orando a Dios sí, pero tienes que buscarla, ¿no? Y bueno, solamente te va a decir una cosa, que ella va a estar en el lugar que menos piensan, ¿ya? O sea, no es la persona ahí que parece, no. De repente va a aparecer cuando menos tú lo piensas. Siempre es así. O bueno, de todas maneras, ¿no? O que de repente está a tu costado y no la ves tampoco. Que eso es lo que muchas veces sucede también, ¿no? No se dan cuenta. Pero en fin, vamos entonces ahora sí, ya. Lo cierro de nuevo y vamos ahora sí. Entonces estábamos hablando del 13 al 24, estábamos hablando con que Dios entonces vino, ¿qué cosa? A librarlo y a sacarlos, ¿no? O sea, quiere decir que Dios fue el operador. No dejó, ya hemos dicho, a Moisés solo. No es Moisés que hizo la obra solo. A veces le hemos dado demasiado valor a Moisés, creyendo que él es el todopoderoso. Si bien sí, él dio la cara, él es la parte visible, y podemos decir que sí, él es el libertador, pero detrás de todo el plan estaba Dios. De todo el plan estaba Dios. Recuerden eso, ¿ya? Y también en la iglesia es lo mismo, ¿no? En la obra no es lo que
No somos los que estamos operando ahí, ¿no? Los ministerios, las tareas, el pastor, el líder, el consistorio, ¿no? Si dejamos de actuar a Dios, Dios es el que va a manejar todas esas cosas y vamos a hacer aquello que es propósito de Dios, ¿ya? Si no es así, claro, cada año vamos a hacer lo mismo, estamos dando la rueda y dando vuelta y vuelta y vuelta, como hizo Israel en el desierto, dando vuelta y vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque no se dejó llevar por Dios y no entendía que era Dios que los estaba llevando, ¿no? Que si ellos hubieran hecho la respuesta y sabiendo que Dios estaba con ellos, y en ese momento en que estaba Caleb y Josué diciendo, sí, podemos tomar la tierra, y no que se acobardaron frente al anuncio o la respuesta de los otros días, o de los otros espías, que dijeron, no, son demasiado gigantes, no, nos van a aplastar. Entró el miedo. Hermano, el miedo cuando entra en un pueblo es fatal. Curiosamente, nosotros aquí en Perú estamos con eso, el miedo. Los políticos nos han metido miedo. No va a suceder lo que ellos dicen, porque no es así. Eso solamente lo hacen porque estamos en este tiempo ahí, ¿no? Que ya conocemos. Y lo hacen así, y como conocen la psicología de la gente, te meten miedo. No es la primera vez que sucedió eso. ¿Mm? Ya hubo en otro momento también eso, mucha que, como hablaban de un cantidad de esto, y era la catástrofe del fin del mundo, ya todo iba a ser destruido, todo. Y no pasó eso, porque el que salió puso en práctica lo que el otro estaba ofreciendo, ¿ya? Y costó, claro que costó, y que después fue solución, ¿ya? Pero el miedo te paraliza. El miedo en los pueblos no permite hacer la voluntad de Dios. Israel por eso tuvo ese miedo y tuvo las consecuencias, eso lo sufrió 38 años más en el desierto, ¿ya? Y la desconfianza que tuvieron, pues, Dios tuvo que pulir a todos ellos. ¿Cuántos entraron al final a Canaán? De todos los que habían salido de Egipto, ¿cuántos habían entrado? Según la historia. Ya eso ya no está en el Éxodo. Entraron dos nada más, dos de los que habían salido de Egipto. Todos los demás perecieron en el desierto. Bueno, Tomás Romer y los demás arqueólogos dicen que no hay evidencia de eso, ¿no? No hay cadáveres ahí en el desierto. Pero según el texto bíblico, dice, todos murieron. Y quienes entraron fueron los que nacieron en el desierto. Eran jóvenes todos, ¿ya? Y los únicos que entraron fue Josué y Caleb. ¿Mm? Entonces, recuerden eso, ¿no? El miedo a un pueblo, una iglesia con miedo, nunca desarrolla, ¿ya? Hay que quitar los temores, los miedos y esa amenaza de que nos van a destruir, porque eso no te permite desarrollar. Y una iglesia que está así es bien difícil, ¿no? Porque deberíamos estar en victoria, pues, ¿no? ¿No? Porque hay que derrotar al enemigo, como hizo, ¿no? ¿Quién lo hizo eso? Dios, así lo dice en Éxodo 15, ¿no? Moisés y María, ¿no? Y el pueblo, diciendo ahí, ¿no? Tú te has magnificado, Señora, has echado en el mar al caballo, al jinete. Tú lo has hecho, Señor. ¿Ve? Entonces, cuando hay una confianza en Dios, los enemigos van a desaparecer y los miedos van a desaparecer. ¿Ya? Ojalá que podamos aprender eso en la práctica de verdad, ¿no? Como pueblo, a no tener miedo, hermanos. A no tener miedo, ¿no? Capítulo 25 al 40. He venido a llevarlos, dice. Y los llevó al desierto, ¿no? Claro, ya hemos dicho que lastimosamente la gente en el desierto pereció. Tuvieron y habían inoculado ese, qué sé yo, ¿no? El veneno ese del miedo, ¿no? Y no pudieron superar eso. Esa es la pena de toda esta parte del desierto, ¿ya? Ahora, algunos suplican eso entonces
en el camino, para llegar a la tierra de Canaán, hay que matar a aquello que, a nuestros temores, ¿no? Eso espiritualmente hablando, ¿no? Ya. Y nuestros miedos que no nos permiten tomar la tierra prometida. Ese es por un lado. Pero por otro lado también podemos tomarlo en cuanto a la salvación, ¿no? Ya tienen la salvación, pero no es hasta el final que puedes obtener el premio. Y que también tienes que ver, ¿no? Que en medio de eso, bueno, los presbiterianos no, no creen que se pierda la salvación, ¿no? Pero recuerden acá, la gente que salió de Egipto no entró a Canaán, solamente dos entraron. Entonces, ¿por qué entraron? Porque perseveraron y porque confiaron en Dios. Los que estuvieron en duda y que fueron los que siempre estuvieron ahí molestando a Moisés y que hicieron todas estas cosas ahí, que hasta pusieron pues el becerro de oro y todo eso, ¿no? Todos ellos pues perecieron. ¿Dios quiso que perecieran ellos en el desierto? No, no era la voluntad de Dios, pero su actitud los llevó por ese lado, ¿no? Yo creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Me parece interesante este dato que estamos planteando, ¿ya? Y entonces aquí, ya para lanzar esta parte, terminando. Preguntas para la comprensión de la historia de la salvación. Porque esto tiene que ver con eso, ¿no? En el lenguaje de liberación y de libertad para Israel, nosotros hablamos de salvación. Esto sucedió después de 400 años de esclavitud, ¿no? Vino el tiempo de la promesa, ¿no? Desde ahí, ¿no? Desde Génesis 15, 13 y 14, ¿no? Y aquí recuerden también el tiempo que estuvieron ellos cuando entró, ¿no? En la época de Josué, ¿no? Estaban el pueblo, era un pueblo semita, ¿no? Algunos hablan de la dinastía de los Gisos. Ahí sí hay otro problema, ¿no? Porque no sabemos nosotros cuál es el pueblo, cuál es, perdón, el faraón realmente de la época de Moisés. No sabemos. Por ahí hablan de Ramsés II, pero no hay mucha seguridad. Tumoxis primero, tampoco. Algunos hablan hasta de Akenatón, ¿no? Mernecta también, ¿no? Y hasta hablan de una faraón mujer que se enfrenta Moisés a ella, ¿no? O sea, hasta eso es, ayer, anteayer creo que estaba justamente viendo un video de ese tipo, que sería interesante también este, desarrollarlo, verlo, pero bueno, ya creo que no vamos a tener mucho tiempo para verlo, porque es como media hora de estudio de eso. Más bien ese video creo que se lo voy a enviar a ustedes para que lo vean, ¿no? Lo analicen y ver ese asunto del, del faraón de la época de Moisés. ¿Cuál fue? Hasta ahora no sabemos cuál fue. No hay datos. La Biblia no nos muestra eso. ¿Ya? Algunos dicen que también en la época de Moisés el título de faraón no se usaba. También eso son otras cosas también, ¿no? Entonces, eh, ya eso viene posteriormente cuando se escribe el Éxodo y entonces aparece como nombre, como el título de faraón, pero no era propio el nombre, ¿no? Creo que los hicsos, creo que me parece que eran los que no usaban ese nombre. En fin, lo cierto es que ahí está. Entonces, uno habla bueno, de la relación de la dinastía 11 hasta la 17. Por ahí más o menos está el, la señal por la fecha, ¿no? Pero tampoco tenemos la fecha exacta, ¿no? Porque alguno dice que es, en cuanto a Moisés, podría haber sido 1400 o puede ser 1200, ¿no? Y hay muchas diferencias, pues son 200 años de diferencia entre una etapa y otra, ¿no? Pero en fin, esas son las posibilidades, ¿ya? Y
Unger, que es un biblista también, dice que Tumosis primero fue, que era de la dinastía Jin, ¿no? Y que ya no sería pues de la relación de la dinastía 11 y 17. Entonces, como dijimos, Dios es el que estaba llevando, estaba planteando, ¿no?, todo esto a través de Moisés hacia Israel. Entonces, Moisés era el instrumento de Dios para ejecutar el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Al final, Dios era el creador, digamos así, del plan. El proyecto de rescate de su pueblo lo dio Dios. No fue Moisés, ¿ya? Claro, ya hemos dicho, Dios utilizó a Moisés, Moisés no lo hizo solo, lo hicieron en conjunto en todo caso. Y le dio el plan, seguramente que sí, ¿no? ¿No? Recuerden que Moisés estaba en el monte Sinaí, estaba con Dios. ¿Qué cosas hablarían con él, no? ¿No? Estarían hablando del plan, cómo sacar al pueblo, de qué manera, el proyecto y todo eso, ¿no? ¿Ya? Porque Dios hablaba con Moisés, ¿no? Entonces no creo que la forma de hablar con Dios ahí en Moisés sea a la típica de nosotros, ¿no? Arrodillados ahí, orando con los ojos cerrados. No. ¿Saben qué? Es la oración, de paso, la forma de orar de los judíos. ¿No? ¿Usted ha visto orar a un judío? ¿Ustedes han visto eso? No digo llorar, ¿no? Sino orar. Bueno, el, yo sí, he visto cómo ora un judío. Y los judíos oran con los ojos abiertos. No se arrodillan. Cuando oran, que siempre es la oración del varón, ¿no? Están de pie, se ponen su talí, ¿no? Se ponen su kipá, se ponen sus filasterias y todo eso, ¿no? No, todo, ya. Y comienzan a orar, algunos contra la pared, ¿no? Se ponen en pared y ahí están y se ponen así, orando así. Otros hacen la oración caminando, van caminando de un lado a otro así, orando a Dios. Yo no digo que esa sea la forma de orar nuestra, ¿no? Sino estoy mencionando que esa es la forma en que oran ellos así, hoy día. La nuestra nos la han enseñado que viene del mundo evangélico, ¿no? El evangélico se pone en un lugar, si puede, se arrodilla, cierra los ojos y se agarra las manos y comienza a orar, ¿no? Y oramos así. Muy pocos son las oraciones arregladas, siempre que son espontáneas, ¿no? Las palabras. Algunos hacen una lista de la oración, cómo lo va a ordenar, qué le va a pedir al Señor y lo hacen ya. Pero igual lo hacen y es oración. Esos son modelos. No estoy diciendo que uno sea bueno y otro malo, no. Son simplemente modelos. Y esta costumbre de orar con los ojos cerrados, que muchas veces se ha preguntado, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Y yo recuerdo que los pastores decían, nosotros oramos con los ojos cerrados para no distraernos, decía, ¿no? Para concentrarnos en la oración, ¿no? Porque con los ojos cerrados, entonces ahí estamos invocando a Dios y visualizamos a Dios mejor. Bueno, eso podía ser, pero sí, el judío no hace eso. El judío no hace eso. E inclusive para que se den cuenta de que no es así, miren qué dice Salmo 121. Alzaré mis ojos al cielo, ¿no? No, alzaré los ojos a los montes, ¿no? ¿De dónde viene? Mi ¿No? Mi socorro. socorro. Mi Mi- socorro viene de Jehová, dice, ¿no? Pero dice, alzaré mis ojos a los montes, porque la idea antigua era que Dios estaba en el monte. Y Dios se le reveló a Moisés en un monte, pues, ¿no? Esa era la figura en el mundo semita, en el mundo oriental, de que Dios, la espiritualidad se manifiesta en las alturas, ¿no? ¿Ya?
esa concepción, esa idea también vino acá en un tiempo. ¿Y sabe qué hacía? Los hermanos iban a los cerros a orar. Creo que eso también lo trajeron de Corea, ¿no? La tradición que hacía Yonggi Cho. Tenía monte de oración allá, no se iban a orar en alto, ¿no? Y también las iglesias presbiterianas eran así, cada iglesia tenía su monte. Allá en Corea tienen así, ¿no? Porque esa tradición viene del oriente, la idea de que Dios se revela en el monte, en las alturas. Y entonces por eso en el Salmo dice, alzaré los ojos a los montes, o sea, voy a estar mirando, voy a estar observando para ver ese socorro que viene, que es de Dios. ¿Ve? Bueno, con esto no le estoy diciendo que ustedes ya entonces no cierren sus ojos, esa es una costumbre nuestra, porque en las iglesias hacemos eso, que está, más bien, si uno está con los ojos abiertos, entonces no está orando, te está distrayendo. No, no es espiritual, ¿no? A mí también deben acusar. La costumbre nuestra entonces es orar así, pero ahí va. Cristian, sí. A ver, pastor, no sé si usted me corrige. Justo ese salmo creo que es un salmo de, ¿cómo le podría decir? De refugio, ¿no? Mejor de hecho de seguridad, porque nos recuerda cuando estamos en medio de la tormenta, el Señor es el que nos protege, ¿no? Y cuando habla de monte simboliza las cosas de nuestra vida, ¿no? Monte significa cosas de nuestra vida Eh, y los Podría ser. desafíos, las metas que Sí. tenemos uno cada uno, hay que dejarle en la mano del Señor. Ah, podría ser, pero en el texto bíblico, monte apuntaba a la presencia de Dios, la protección de Dios Ya, que venía de las alturas, ¿ya? Por eso el Shaddai no significa todopoderoso, sino el que está arriba, está en las alturas, ¿ya? Entonces, esa era la idea dentro del Oriente. Mi socorro viene de Jehová. ¿Dónde está Jehová? En las alturas, ¿ya? Y yo entonces tengo que apuntar mis ojos a los montes, ¿no? Eh, si fuera los montes nuestros problemas, entonces estaría mal, ¿no? Porque si vas a poner tus ojos en los problemas, no va a haber solución, ¿no? Estoy hablando usando la figura de esa manera, ¿no? Si fuera los montes, los obstáculos. Yo creo que hay obstáculos, sí. Hay en otros momentos también los montes implican obstáculos, sí, pero eso ya sale de otro aspecto, ¿no? Pero inicialmente, cuando te habla la Biblia de monte, está hablando de ir a la altura, de ir a la presencia de Dios. Ya, eso es lo que te está diciendo. ¿Ya? Pastor, Sí, sí, hermana Blanca. cuando se refiere a los montes, tengamos en consideración que fue en el monte Sinaí que Moisés se presenta y conversa con Moisés, ¿no? Es en el monte Ujú, Sinaí. También vemos el monte de Sión, ¿no? A eso se sí, hace referencia, que Dios es el que habita y nuestros ojos, como eh, lo dice ya en el Nuevo Testamento, puesto los ojos en Cristo, ¿no? Que es la misma esencia del Padre, puesto los ojos claro. en Cristo, el consumador de la fe, ¿no? Entonces, eh, como usted decía, no fue Moisés, ¿no? No es Moisés el que hizo los milagros, las proezas, el que abrió el mar rojo, ni que trajo las plagas, es Dios, ¿no? Que haya utilizado a Moisés y como que puede utilizarnos a cualquiera de nosotros, pero es Dios en esencia moviéndose. Él es el autor, Él es la fuerza viva, de Él es el que, como dice este salmo, de Él proviene nuestro socorro. Entonces, eso lo dice la palabra y eso lo vivimos, ¿no? Entonces, precisar, puesto los ojos en Cristo, ¿no? Que es, Así repito, es. es la imagen. Claro. Ese también es el concepto, ¿no? O sea, el Señor en las alturas y nuestros ojos mirando a Cristo. Eso es la esencia, ¿no? Y no quita el hecho de las costumbres que tenemos, que ya, bueno, eso es lo que hemos aprendido y vamos a seguir. De repente en algún momento vamos a romper con ese tipo de tradición, pero el espíritu de la oración y el sentido de la oración no debe desaparecer, ¿no? Eso sí. Bueno, lo otro que estábamos viendo también es este hecho del sacrificio, ¿no? La sangre de la Pascua, que implica juicio, ¿no?
Sí, porque el ángel de la muerte iba a pasar y iba a matar a nosotros, pero aquí vemos al cordero que murió y que reemplaza eso, ¿no? Y libera. Y entonces ninguno iba a morir, ¿no? De aquellos que ponían la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, ¿no? Esto también nos lleva a un bautismo, bautismo en el sentido de que hemos sido sumergidos en Dios, ¿no? Y en su propósito, ¿ya? Entonces, también está el desierto, que ya hemos mencionado también cómo es caminar y cómo deberíamos ser, ¿no? ¿Cuál sería nuestro comportamiento, ¿no? Como el pueblo que quedó ahí enterrado en el desierto, o como José y Caleb, ¿no? Y el monte de Sinaí, ¿no es cierto? El monte de Sinaí es el lugar de la presencia de Dios. Ahí fue, dice, se construyó el templo, ¿no? Que David mandó a hacer el templo ahí. Otra vez la altura, ¿no? Porque el monte es un promontorio que está de Jerusalén es una zona baja así, pero luego va hacia arriba y el templo está arriba, ¿no? Entonces, aquí está entonces el sentido de la vieja vida y la salvación desde la cultura vieja, ¿no? De las costumbres antiguas, de las que tenemos dentro en medio de eso. Entonces, este, ahí está la vida vieja, ¿no? Y la salvación que se va manifestando en medio de la naturaleza que tenemos, ¿no? Esa naturaleza pecaminosa, la naturaleza vieja, ¿no? Todos tenemos eso, ¿no? Un hombre viejo y una mujer vieja, ¿no? No de edad, ¿no? No estoy hablando de edad, ¿no? Sino de nuestra condición, ¿no? Delante de Dios, ¿ya? Y también de la cultura vieja, por eso digo, hay cosas de la cultura del pasado que nosotros a veces todavía quedamos ahí o tenemos y que necesitamos cambiar, ¿no? Para una nueva vida. Israel quiso llevar las costumbres de Egipto, ¿no? Para la nueva tierra. Pero Dios dijo no y tuvo que limpiarlos, ¿no? Limpió a su pueblo de esa condición, ¿no? Y luego también el tabernáculo, el tabernáculo implica vida también, ¿no? Y comunión, ¿no? Esa vida que viene de Dios, porque está Dios manifestándose ahí, y también entonces esa relación. Recuerden, Dios es el Dios de la vida. A veces hemos presentado a Dios en el Antiguo Testamento como el Dios vengativo, que siempre está asusando y matando, ¿no? Esta prueba de, ¿no? Mandó pestes a Egipto, mató al primogénito, luego salva a su pueblo y lo lleva al desierto, y también, ¿no? Pule a su pueblo y a los que se rebelaron contra él, pues los desapareció. Parece un Dios así, no vengativo, ¿no? Pero no es así, es que Dios es justicia y Dios es justo. Y en su justicia, pues hace lo que hace, ¿no? Y también hay que denotar la sabiduría y soberanía de Dios, ¿no? Su soberanía. Eh, Él no hace conforme al hombre. Los hombres, los seres humanos, nos vengamos. Aquí creo que hay que tomar la diferencia, porque en el mundo griego, en la antigüedad, en las potencias antiguas, los imperios, ¿ya? Siempre buscaban guerras, ¿no? Y tener dominio. Y entonces lo hacían en nombre de su Dios, ¿no? Del Dios que ellos tenían. Y el Dios que tenía, pues era un Dios vengativo, maloso, que destruía. Como digo, ese es el homenaje que le damos a Dios, pero Dios, uno, no es vengativo. Nunca se venga, ¿ya? Dios más bien reivindica que paga
a la gente conforme a sus hechos, sí, pero Dios es un Dios de reivindicador. Por eso dice él, no quiero la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Así dice la palabra. Y eso pinta a Dios de cuerpo entero, ¿no? Entonces no es un Dios de venganza, eso nunca lo vamos a encontrar, aunque pareciera en rasgos, en algunos momentos dentro del texto de los Salmos aparece eso, ¿no? ¿No? Señor, toma venganza por mí, dice, ¿no? ¿No? Ya. Y, y a veces pensamos que ya, él, ya, este es mi enemigo, él me ha hecho esta, Señor, ahora, destrúyelo, ¿no? Y hay creyentes que manejan así, lastimosamente la cosa, ¿no? Sí, no, 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 no. Nosotros somos mensajeros de vida, no estamos para destruir a nadie. Dios cumplirá su propósito para lo que corresponda también y para los que hacen mal. Pero si hace bien, pues entonces Dios te va a retribuir también en bien. Amén. Bueno, ahí estamos entonces en esto. La próxima semana, ¿cómo vamos a continuar? No. Recordemos que Dios es el Dios que prepara la historia de la salvación. Él es que guía la historia de la salvación. Y nosotros estamos dentro del plan de salvación en Dios, ¿no? Y ese camino, y hay que perseverar ahí. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, hasta la próxima semana. Les voy a enviar entonces ese video o el link ahí para que lo vean, ¿ya? Y solucionemos ese asunto del faraón. A ver, al final, el video no nos dice quién es el faraón, porque no se puede decir quién es, ¿no? No hay datos acerca de eso. Pero bueno, ahí está la temática. Lo vamos a ver, ¿ya? Hasta la próxima semana, hermanos. Bendiciones Buenas y noches, gracias Hasta por luego, pastor. todos. pastor. Cuídese. Ya, Bendiciones a todos. bendición, Hasta luego. igualmente por ustedes. Por Bendición, cuídense Rosa, mucho. Bendiciones, sobre el trabajo, Blanca, bendiciones, Marta, pastor, bendiciones, Cristiana, hermanos. El Rosa jueves. está por acá. No ay, sé si Surin también está por pastor, ahí. antes de que ella, Henry, Sherin, respecto al Ana, video, Alexander, respecto Ana. Hasta el próximo Por cuídense. Pas- martes. Ahí estamos. Pastor, En la creo que quinta. Blanquita pastor, quiere hablar, creo. ¿Quién? yo Hermana estoy Blanquita. hablando sobre el trabajo para hacer como dice, no hay mucha referencia, pero vamos a hacer una breve reseña, un resumen de la película o del... No, no es una película, a ver, es un informe casi, ¿no? De desarrollo de cómo presentan las posibilidades del tipo del faraón que puede haber sido de la época de Moisés. Y da varias teorías. Simplemente escriben eso y qué han entendido, ¿no? Y cuáles son los posibles faraones que propone esa conferencia, ¿no? Porque es una especie de conferencia, sí. Gracias, pastor, Ya, gracias. ya, muy bien. Bendiciones, ahora sí. Dejamos de compartir y cierro dentro de unos minutos. Hasta pronto, hermanos. Chao, Bendiciones. Daniel, también. Y Kelly también. Así debe hacer acá. Mira Chile cómo se levantó. ¿Ves?